atreverse es lo importante. Y ya comenzaron a atreverse algunos distritos judiciales. Y creo que el resto, después de este encuentro nacional, tiene que atreverse. Porque nos resistimos al cambio. El profesor Thomas Kuhn, en Historia de las Revoluciones Científicas, habla sobre los famosos paradigmas. Y paradigma es la forma como nosotros hacemos algo. Y claro, la zona confort es el expediente. Esa es nuestra zona confort y en eso tenemos 20 años y creemos que somos los mejores. Sin embargo, ahora las redes sociales y la población reclaman. Hace poco hemos tenido la disolución de un poder del Estado. No podemos esperar que las redes comiencen a atacar a un poder del Estado como es el Poder Judicial. Don Fernando de Treseñiz dijo un tiempo que los siglos anteriores habían sido del parlamentarismo y después del Ejecutivo. Y dijo, este siglo es el siglo del sistema de justicia. Es el siglo de los judiciales para poder controlar todo el poder. Y ahora ustedes tienen en sus manos una tremenda responsabilidad. Y sin embargo, nos hemos resistido al cambio, primero con algo que sé que todo el mundo tiene en su billetera. La libreta de ahorro. ¿Y ahora qué reemplaza la libreta de ahorro? Una tarjeta. Acá yo tengo mi sueldo en la universidad, tengo una cuenta de dólares, que está sin plata, y la CTS, ¿no? Y nos hemos resistido y antes íbamos y nuestros abuelos nos decían, anda con la libreta de ahorros que pongan el interés. Pues ahorita yo hablo a través de mi celular, el smartphone, y veo si me han depositado o no me han depositado. Entonces, y la otra cosa que empezó tratando de reducir la computadora y logramos que en lugar de seguir reduciendo la computadora surjan los celulares y crezcan hasta ser smartphone, ¿no es cierto? Y con este smartphone yo tengo todo acá, ¿no? Pero aparte de eso puedo controlar mi casa con el famoso mini Google o el Google Home Google, con el cual uno puede prender y apagar la luz, prender y apagar el televisor, prender y apagar las computadoras, etc. Entonces, si estamos en una época de cambio, ¿por qué nos resistimos? Porque nos hemos acostumbrado. Pero ahora hay unos jueces que se están atreviendo a eso. Invitemos a esos jueces y a todo el resto a que se sigan atreviendo. Pero quiero empezar mi conferencia y voy a sacar mi reloj para que Gabriela me controle. En 3 temas, ¿no es cierto? Formación tradicional de los abogados, lenguaje tradicional del mundo jurídico, instrumentos internacionales y la oralidad de las TICs. Primero porque tenemos que hacer un mea culpa. Los profesores de Derecho, ¿pueden levantar la mano, por favor? Los magistrados que son profesores de Derecho o los profesores de Derecho, ¿podrían levantar la mano? 1, 2, sin miedo, por favor, yo también. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Profesor Martel estuvo en el primer módulo corporativo en Chiclayo, cuando yo estaba en la corte todavía. Bien, ¿cómo seguimos? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo estamos enseñando? ¿Y cómo estamos enseñando con el mismo método de siempre? Y hace muchos años, en uno de los primeros PROFA, nos daban 200 hojas y nos tomaban un examen de control de lectura. Y el examen y la enseñanza es unidireccional. El gran discurso por el cual los alumnos tienen que asimilar lo que no nos explica. Sin embargo, nos atrevemos a trabajar a través de simulaciones de audiencia. Mis alumnos de Derecho Penal no entendían las famosas teorías del delito: causalismo, finalismo y funcionalismo. Entonces se nos ocurrió poner varios casos y separar en 3 grupos. Y eso no se me ocurrió a mí, lo vi en la Escuela Judicial de Costa Rica. Y cada uno defendía una posición. Y yo decía, no, pero es que él tiene la razón. No, pero usted que es causalista, entonces ¿quién tiene la razón? Y eso fue espectacular, porque ellos comprendieron que el derecho es la aplicación práctica para resolver las cosas. Podemos tener 1000 teorías, pero la gente, ¿qué quiere de nosotros? La gente quiere que le resolvamos los problemas. La gente quiere que los abogados resolvamos los problemas
y que los jueces también les resuelvan los problemas, porque para eso llegan, y además es un derecho fundamental el acceder al sistema de justicia. La enseñanza debe ser práctica y vinculada a labores ordinarias. Los expositores de ayer, Marco Fandiño, Matías Sucunza, el profesor Giovanni Priori, todos han dicho que el principal problema es la enseñanza. Señores profesores, ¿cuándo vamos a cambiar nuestra enseñanza? A nivel nacional tiene que haber un cambio de enseñanza, una enseñanza para la oralidad. La Academia de la Magistratura tiene ya una enseñanza para la oralidad. La Junta Nacional de Justicia tendrá que elaborar un perfil de los jueces para la oralidad. Y hagamos un mea culpa, las facultades de Derecho tenemos que trabajar fuertemente en cambiar, porque nosotros producimos el insumo. Hace poco, un profesor argentino que acabo de olvidar su nombre, constitucionalista, decía, ¿por qué los jueces argentinos no aplican los derechos humanos? Es que nunca los habían aprendido. Hay una generación hace 20 años que no había aprendido eso. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a los jueces argentinos, decía él, que respalden los derechos cuando nunca los estudiaron en las aulas universitarias? Hay que vincular a que nuestros alumnos hagan defensa orales de cuestiones teóricas y que ellos puedan cada vez más estar vinculados a saber lo que es la realidad. Y como decía ayer el profesor Umar Sumaria, que no sea la universidad de la calle la que termine enseñándoles, porque les llenamos la cabeza de teorías, pero estas teorías estaría muy bien si las pudieran aplicar en la realidad. Y hay un lenguaje tradicional. ¿Y qué dice Platón? El que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Le damos un insumo unidireccional, pero no lo hacemos que practique en la realidad que tiene que desempeñarse cada estudiante. Y yo creo que esta crítica también va para la Academia de la Magistratura. Y seguramente que la Comisión Nacional va a tener que decirle a la Academia y va a tener que decirle a la Junta Nacional de Justicia qué tipo de magistrados se necesitan para la oralidad. Es difícil el cambio, pero nuevamente la palabra, como decía un experto en reforma procesal como es César Moya Tapia, la palabra clave es atreverse. Porque si no nos queremos atrever, no creo que podamos cambiar. ¿Cuál es nuestro lenguaje tradicional? Cuando nosotros le decimos a los jueces o a los abogados, o cuando mis alumnos van a practicar al Poder Judicial o al Ministerio Público, terminan hablando como si estuviera siendo abogados. Creo que eso ellos piensan que los eleva. ¿Qué son? Arcaísmos. Son arcaísmos, ¿no? Don Quijote de la Mancha, fíjese. Parte 1, capítulo 44. No al lugar por ahora, responde Don Quijote ante un requerimiento de una doncella. En el capítulo 41, parte 2, cuando le pide y pone en la boca de un duque la palabra mayor cuantía. Hasta ahora utilizamos mayor cuantía, mínima cuantía. En el capítulo 25, pagar lo juzgado y sentenciado, vista de ojos, salir libre y sin costas. ¿Acaso hasta ahora no? Yo he escuchado algo ya en los juzgados penales, autos vistos y oídos. Suena un poco guachafo, perdónenme la expresión. Pero claro, nosotros pensamos que es lenguaje técnico. Fíjese, don Miguel de Cervantes Saavedra, su primera parte de su libro lo hizo en 1605, perdón. ¿Cuántos siglos han pasado? Y seguimos utilizando el mismo, no al lugar por ahora, formalizar la investigación preparatoria, dice el fiscal. ¿Por qué seguimos hablando así? ¿Por qué no entramos a un cambio? Y les voy a mostrar algo que ustedes seguramente lo han visto. Algunos jueces probablemente están en base 5. 3 puntos, 3 rayas. Jamarca a los 13 días del mes de mayo del año, no he puesto el año, vista. Ordene segregar las fojas que faltan y fecho.
póngase los autos a despacho para emitir lo que corresponde. Firma el actuario primero que el juez y después firma el juez. ¿De dónde es? Ciriaco de Urtecho, litigante por amor. Una obra que escribió don Fernando Traseñiz Granda en 1979. ¿Y de dónde sale? De un proceso judicial que sigue Ciriaco para obtener que una persona a quien pretendía, una mulata, Dionisia, puedan autorizar su casamiento. ¿Dónde se hizo? La Corte Cajamarca, por esta Cajamarca. Año 1782. Hemos omitido el año adrede. Esos 3 puntos y 3 rayas, yo le preguntaba a los antiguos secretarios, ¿qué significa? No sé. ¿Y cómo se pone en Chiclayo? 3 puntos, 3 rayas, Clayo. Pero ahí Cajamarca. Y el año es 1782. Nuestro lenguaje es técnico, es arcaísmos. Son arcaísmos. Y nos negamos, ¿no? Muy diferente es el lenguaje del médico, donde sí es puramente técnico. Hacer una histerectomía, por ejemplo, tendría que tener un contenido técnico. Pero nuestro lenguaje es arcaico. Y mis alumnos se sienten más y los escucho cuando ellos comienzan a hablar. Pusieron los autos a despacho para resolver. Los 2 choferes en la puerta del despacho. Señor juez, ya están los autos. Por favor, resuelva nuestra demanda. ¿Qué autos? ¿Por qué decimos autos? Fecho, castellano antiguo, hecho. Fojas, páginas, hojas. Señores jueces, el lunes van a regresar a su despacho. A veces nos han llamado la atención cuando estaba en juzgado penal, porque poníamos primero, segundo, y cuando citábamos poníamos abajo. Ese no es el esquema, nos dijo una vez un juez superior. Nos llamó. ¿Cómo estás haciendo eso? Esto no es una novela. ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace una parte? Tesis, antítesis, y el juez tiene que resolver. Esa es la verdad. ¿Y por qué no decir que es un tema donde el juez concluye y el juez resuelve? Y que cite, qué bien que cite. Una de las escuelas judiciales que más ha avanzado es la Escuela de Costa Rica. Como profesor universitario hemos hecho innumerables pasantías tanto a Chile como a Costa Rica. Y tengo que agradecer a los amigos de Ceja por las facilidades que nos han dado muchas veces, y a magistrados como el juez supremo Sergio Muñoz Gajardo, que nos dio todas las facilidades para conocer. Ellos se han atrevido. Pensemos en cómo nos podemos atrever. Bien, lenguaje tradicional, lenguaje técnico decimos, ¿no es cierto? Arcaísmos, diría yo, latinazgos. Y en civil, que se dice lo que está en este expediente no es de otro mundo, no es de este mundo. Y ahora José Chávez Resende en una exposición decía, lo que no está en Google no es de este mundo. Porque tenemos que comenzar a evaluar cuál va a ser los nuevos principios del expediente electrónico. De formalidad, decía el maestro. ¿No es cierto? Uno puede estar escuchando una exposición y estar revisando ya en el Google si eso está vigente o en qué momento podemos preguntar por algo que no está realizado. Y hay varias organizaciones trabajando el tema, la Plain English Compline, cuyo objetivo es luchar contra el inglés incomprensible del mundo jurídico. Y los españoles han hablado de un derecho a comprender las resoluciones judiciales. ¿Hacia quién va dirigidas las resoluciones judiciales, señores jueces? Una vez que la resolución judicial es notificada, ya no pertenece a usted. Una vez que la resolución judicial es notificada, pertenece al mundo jurídico, quien la puede criticar, y pertenece directamente al cliente externo que está más interesado, que es el litigante. Tienen un cliente interno, como diríamos en administración, es el superior, y quien va a revisar sus resoluciones también. Entonces, esta transformación, este atreverse que está haciendo la comisión, es una revolución, de verdad. Yo creo que los jueces por primera vez están haciendo la revolución y va a depender de ustedes. ¿Va a haber retroceso? Sí. Pues hay que establecer mediciones
Luis Paulino Mora decía que lo que no se mide, no se sabe si se avanza. Y creo que tenemos que medir este cambio. Y creo que también todo esto tiene que ser dicho. Una vez decía Miguel Ángel Cornejo y Rosado, no es que los malos sean más que los buenos, sino que los buenos nunca o pocas veces dicen lo que están haciendo. Así como cuando cae un árbol, causa un gran movimiento, cuando sale una flor no hay mayor ruido. Entonces hay que apuntar a que esta flor siga fructificando y siga saliendo. El grupo de españoles decía, ¿qué es el derecho a comprender? Es el derecho que tienen los ciudadanos de comprender leyes y resoluciones judiciales, pero que garanticen su accesibilidad y logren entender que llega a los justiciables. Ese derecho a comprender se está ahora aplicando y esto es de 2014. Estela Montodolio cita a Ana Sánchez Hernández hacia la modernización del discurso jurídico. Pero ellos tienen su forma de hablar, tienen su discurso. Y en Perú, y en Chile, y en toda Latinoamérica tenemos un español diferente. Apuntemos a ese discurso y no sigamos trabajando, como decía en ese Siriaco Urticio litigante por amor, en las mismas resoluciones. ¿Cuánto se ha hecho por cambiar el lenguaje jurídico? Creo que nada. Ahora se han mejorado las resoluciones del esquema, perfecto. Las sábanas que antes producía la Corte Suprema ahora tienen todo un tema. Y esto implica que hay una revolución. Los norteamericanos primero tienen súper claro qué son los hechos. ¿Qué enseñamos nosotros primero? Introducción a las ciencias jurídicas. Entonces, cuando a un abogado le ponen un caso, pues trate de calificarlo jurídicamente. Y más de una vez, el profesor Mauricio Duce y el profesor Beitelman trabajaban con un caso y preguntaban a todos los que asistían, ¿qué han visto ahí? 60 manos levantando para decir la calificación jurídica. Y le decían, no le hemos pedido que usted califique jurídicamente los hechos. Le hemos pedido que usted nos diga los hechos. Y en penal ya tenemos un problema porque los señores fiscales tienen un problema con la imputación. Bueno, si no tienen claros los hechos, ¿cómo van a poder imputar? Y lo que sigue es la subsunción. Igual, la imputación podríamos trasladarlo al ámbito civil, capaz, señores, a la pretensión. Y preguntarle, y ya no tener problemas cuando ver qué hechos son los que están controvertidos. Porque si no conocemos los hechos, ¿cómo vamos a ver los que están controvertidos? Pero ayer escuchaba una conversación con algunos jueces, está bonito, pero ¿qué va a pasar cuando nos denuncien los abogados por prevaricato? Seguramente van a denunciar. Yo recuerdo, el doctor Víctor Burgos Mariño, si no me equivoco, comentaba que el primer habeas corpus que interpusieron en el nuevo modelo fue un habeas corpus porque el abogado dijo que se estaba infringiendo el artículo 139 de la Constitución porque no se había motivado por escrito y se había leído en audiencia una resolución. Yo digo, ¿y ustedes me pueden decir sí o no? ¿Eso no es escritura? ¿O tiene que estar la escritura solamente en soporte de papel? Esa es escritura. Y si el juez en materia penal declaraba fundada un requerimiento de prisión preventiva, estaba leyendo lo que estaba escrito. Pero felizmente que el Tribunal Constitucional dijo, entendamos que por un tema de modificación y porque además las formas de comunicación van avanzando y van evolucionando, no solo la escritura. Y que la resolución oral hace que si está muy bien estructurada y sustentada, reúna los elementos que pide la Constitución. Declararon infundable el corpus y esa persona sigue en la cárcel. Muy bien, pues ahora les quiero decir una cosa. Si estamos hablando de instrumentos internacionales y la oralidad, significa que si alguien me pide que en qué me sustento, porque esa es la pregunta que le han hecho al doctor, yo creo que la oralidad tiene varios sustentos y me voy a permitir. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 10.
Toda persona tiene derecho en plena condición de igualdad a ser oída públicamente. No dice a que le lean un escrito o a que le envíen un escrito. Dice a ser oída públicamente. Artículo 11 de la misma Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley en juicio público. Pacto de Derechos Civiles y Civiles. Inciso, artículo 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente. No dice que presente un escrito. Constitución, son principios y derechos de la función jurisdiccional, el derecho al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Ayer decía el doctor Priori que la oralidad permite ejecutar claramente el debido proceso y la tutela procesal efectiva. Entonces, si algún abogado se atreviera, y van a haber muchos seguramente, que se atrevan, y va a haber probablemente denuncia de prevaricato, hace unos años ya la Corte Interamericana ha dicho que en el país, en nuestro país, nosotros testeamos constitucionalmente las normas. Pues, ¿por qué no aplicar principios de convencionalidad para decir que la oralidad está permitida en el sistema procesal? Que la interpretación nunca puede ser restrictiva. Y muchos me van a decir, y antes que me pregunten, pero claro, acá habla de acusación, habla de delitos. ¿Las interpretaciones en materia de derechos humanos son restrictivas? En materia de derechos humanos tenemos que interpretar en lo que más le favorece. Entonces, si esto es aplicable para penal, también es aplicable para civil. Lo que pasa es que los penalistas siempre han ido a la Corte Interamericana por problemas de limitación a la libertad personal, sobre todo. Sin embargo, los tratados internacionales son para todos los derechos y creo que por allí puede ubicarse una salida, si quieren ser normativa, para poder salir ante cualquier denuncia o problemas de prevaricato y convencionalmente decir que la oralidad está aceptada aún con nuestra normatividad. Bien, pero creo que acá hay un tema súper importante porque la oralidad, ¿cómo se recoge la oralidad? En otros países, audio y video, y nosotros grabación, por lo menos en penal. Y creo que una de las formas, ¿cuánto dura un papel? ¿Cuál es el papel más antiguo que tengamos? ¿Los papiros? ¿Cuánto dura un papel? ¿Y cuánto dura una grabación? ¿Cuánto tiempo vamos a poder utilizar esto en muchos lugares? Y una de ellas, de las TICs sumamente necesarias, es la grabación. Porque además, todos pueden escucharla y va a llegar el momento en que seguramente el sistema de justicia, como los bancos, terminen reduciéndose y que tengamos que ir menos a los juzgados y podamos desarrollarlo desde las casas. En algún momento, cuando le preguntaban al futurólogo Elvin Toffler cómo va a ser el trabajo en el siglo XXI, que ya estamos en el siglo XXI, decía, va a regresar a casa y se va a desarrollar por horas. La Suprema Corte Americana no se reúne todo el tiempo, la mayoría de jueces tienen una edad bastante avanzada y pueden seguir su labor desde su casa y se reunirán en pleno algunas veces. Y ahora la videoconferencia ayuda en mucho. Los bancos se están reduciendo, pero están creciendo. Y cuando uno va a hacer operaciones, a los bancos tienen que pagar una parte para desincentivar que la gente vaya a los bancos. El sistema de justicia se llena. Pero cuando ustedes visiten el sistema de justicia en Costa Rica, hay muchas menos personas, no hay colas y parece una oficina de banco, ya reducido de personal. Entonces creo que a eso vamos a apuntar y creo que la oralidad nos va a ayudar y las TICs es un elemento sumamente importante. Un profesor habla, y en la universidad donde yo trabajo, que es una universidad católica, antes nos decían, usted tiene que estar 8 horas no más, porque está atentando contra el derecho a la familia. Y el derecho a la familia es poder disfrutar por estar con nuestra familia. Señores jueces, ¿cuántas horas trabajan? ¿12? ¿14?
y después llevan armatostes a su casa. ¿Cuántos los fines de semana tienen que seguir trabajando? Tengo 2 hijos, ya son profesionales, acaban de terminar, ya están trabajando acá. Cuando yo, tratando de incentivar lo que estudien Derecho, me decían que no. Y yo siempre he creído que ellos tienen que definir qué es lo que quieren ser. Pero tenía la ligera esperanza que sean abogados. Y un día, ya un poco más maduro, le dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no ser abogados? Porque queremos tener familia, me dijo. En 20 años casi no te hemos visto. Y claro, en penal habían los turnos, y en Chiclayo los turnos eran de un mes, y había que ver detenidos, ¿no? Y aún así, el juez es criticado. Yo creo que ahí la labor de comunicación tiene que mejorar sumamente. Porque en procesos de contrarreforma, por ejemplo, y lo saben los amigos de Ceja, en procesos de contrarreforma se unen la prensa y la Policía Nacional. Nosotros somos los buenos, mensaje, que el Ministerio Público y el Poder Judicial son los malos. Ellos lo sueltan. Nunca dicen, no se hizo una buena investigación, el Ministerio Público tampoco lo hizo, y no podemos tener en prisión preventiva o en detención preliminar a alguien que no tenemos elementos para una privación de libertad. Entonces, yo creo que las TICs, que el concepto son las tecnologías que se necesitan para gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permitan crear, modificar, almacenar y recuperar esa información. Señores jueces, cuando se comenzó a usar la máquina de escribir, en el Poder Judicial tuvo que haber una resolución de la Corte Suprema. Yo he trabajado con un juez que resolvía todo en una excelente caligrafía y nos entregaba para que tipemos todo y notifiquemos. Y ahora ustedes tienen una computadora, hace varios años. Mi pregunta es, ¿la computadora sigue siendo máquina de escribir o le sacan todo el partido a la computadora? Yo creo que sigue siendo máquina de escribir. A lo máximo, en algunas resoluciones, harán un copia y pega. Pero todas las computadoras del sistema de justicia tienen internet, interoperan y pueden ordenar embargos desde Lima a Sunar Iquitos, a Sunar Tacna. Pueden jalar, y esa es la idea de los juzgados corporativos, que un juez de ese juzgado corporativo conozca cómo resuelvan los demás. Pueden jalar las demás resoluciones para no uniformizarlas, pero sí estandarizarlas y tener cierto criterio. Yo creo que no. Entonces, se han creado sistemas amigables en esta famosa e-justicia. Para nosotros pueden ser amigables, pero para los litigantes son amigables. Preguntemos al amigable, preguntemos si pueden leer el SIG los litigantes, ¿no? Porque nuevamente, lo que no se mide, no se puede saber si se ha mejorado o si ha cambiado. ¿A qué nos pueden ayudar el sistema, las TICs en la solución de los problemas? 1, organizar el trabajo. ¿Cómo podemos distribuir el trabajo? 2, una mejor comunicación. Cuando yo salí del Poder Judicial, pensaba que no iba a tener acceso al periódico que nos daban todos los días. Y me encontré con la sorpresa que tenía acceso a todos los periódicos del mundo. Porque la universidad trabaja con internet, trabajamos todo el día con internet. Hasta para decirle a mi vecino que vamos a ir a tomar un café, le mando un correo por internet. Entonces, romper el paradigma es difícil. Salir de la zona de confort va a ser difícil, pero la comunicación va a mejorar. Poner a disposición los jueces más y mayor información, facilitar la toma de decisiones, unificar el procedimiento y hacer más eficiente el sistema. Eso es lo que reclama la población. Hace poco, desde el Ejecutivo se tomó una decisión y Redes replicó esa decisión favorablemente.
Los indignados en España han logrado que en redes convocar reuniones en poquísimo tiempo. Si no cambiamos, si no nos atrevemos, el Poder Judicial puede ser llevado a encuentro. Creo que nadie quiere eso, menos en un sistema total. Bueno, ¿y qué queremos ahorita? Ya tengo menos de 5 minutos. Hay que cambiar los paradigmas. Tomás Kuhn dice, ese es el modelo que te has metido en la cabeza y crees que es el único. Pues el paradigma tecnológico, el paradigma cultural, el paradigma de la enseñanza y el paradigma administrativo. Hace poco yo he compartido con algunos un trabajo sobre la reforma y la transformación cultural que lo hizo Juan Enrique Vargas, a la sazón decano, creo, en ese momento de la Universidad Diego Portales. Pero no fueron solo abogados, ¿eh? Porque en tema de justicia no hay de abogados. Nos hemos apropiado los abogados del sistema de justicia. Lo hicieron administradores, lo hicieron ingenieros. Hoy día, escuchaba atentamente lo que decía el doctor Bustamante Segarra, los abogados dejémoslos para que resuelvan las cosas. Vean el modelo penal. Asistente de audio, un abogado. Vean quién programa las audiencias. Señores, si los abogados no sabemos nada de administración, no sabemos nada de ingeniería, dejemos a los que saben. Yo me quedé impresionado hace unos años cuando uno de los administradores en Chile me dijo que las audiencias las programaba la computadora, el sistema, mejor dicho. Entraba y sabía si ese día, si aquí el 3 de marzo del 2021 estaba desocupado el fiscal que estaba conociendo el caso, o si estaba desocupado un defensor de oficio. Y además ingresaba cuántas personas iban a ser testigos y cuántas actuaciones iban a realizar. Y automáticamente decía ese día. ¿Por qué? Los españoles crearon una palabra, interoperabilidad. O sea, el Poder Judicial puede conversar con la defensa pública, puede conversar con medicina legal, puede conversar con el Ministerio Público y sabe que ese día, 3 de marzo del 2021, a las 10 de la mañana, todos están libres. Porque el tema es que no se dejen de realizar las audiencias. Interoperabilidad con el Ministerio Público, con la Defensa Pública, con registros públicos, con SUNAT, con la SBS. Cuando ustedes quieren pedir, si alguien tiene cuenta, le mandan un oficio a la SBS o a todos los bancos. ¿En qué tiempo le responden? Si ustedes, jueces, tienen la posibilidad de levantar el secreto bancario y una disposición tuya tiene que ser cumplida, pero mandan el oficio. ¿Por qué no, señor, interoperar con ellos e ingresar? Un embargo, la ejecución es un problema. Un embargo se ejecuta sumamente rápido. Y alguna vez cuando estuvo José Pepe Chávez Resende, dijo, me está notificando que hoy día tengo que resolver un caso que lo conocí y hoy día se vence incluso para mí. Agarró su computadora, su laptop, puso su token, ¿cierto? Su token, y no era ponente, se sumó al voto. Yo creo que este voto y le hizo algunos arreglos. ¿De dónde? Desde Belo Horizonte hasta Chiclayo. Saquen ustedes en Google cuál es la distancia. Lo que no está en Google no es de este mundo. Firma electrónica para todos los jueces. Yo estuve 8 meses trabajando hace poco en migraciones. Mi firma electrónica, todos los documentos estaban en el sistema. Yo no sé por qué se imprimían, ahí se discrepaba. Firma electrónica y tenía la validez suficiente. Uso del smartphone, varios jueces han hecho con WhatsApp. Y hay grupos de WhatsApp. ¿Cuántas cosas se pueden decidir a través del WhatsApp? Adaptémonos a eso. Rompamos. Atrevámonos. En el smartphone tenemos el Telegram, el Google, la ubicación. Cuando teníamos un proyecto que se llamaba Expediente Electrónico en Chiclayo, que hubo un evento bastante grande, a quien tuvimos el honor de recibir a gente de Ceja, a gente de Costa Rica y a otras personas, otras personalidades, nos enteramos que estábamos revisando
Y nosotros, decía uno de los ingenieros, pero les instalamos un Google Calendar a los jueces y ellos van a tener que les avisen si una resolución se les está venciendo el plazo. Fuimos a revisar el sistema judicial, gracias a la facilidad de un presidente de corte, y resulta que ellos sí tenían este sistema, y seguramente que ustedes lo tienen, y que les pueden mandar un mensaje a su celular y una resolución y un mensaje de texto. Bien, me quedo bastante corto, pero solamente voy a cerrar con algunos temas que no los he puesto ahí y que la verdad han comenzado a surgir después de escuchar a muchos de ellos. Yo creo que definitivamente tenemos que cambiar la enseñanza, definitivamente tenemos que decirle a la academia que tienen que cambiar la enseñanza. Y señores jueces, la Junta Nacional de Justicia tiene que tener en cuenta que las maestrías son para profesores universitarios y para los que queremos investigar. Y que ahora lo importante es la especialidad. Algo que tiene sumamente un médico que va a ser ginecólogo, no va a ser una maestría, va a ser una especialidad. Pues hagamos especialidades en oralidad en el sistema civil y a las universidades. Tenemos que tener un sistema informático repotenciado, tenemos que tener nuevas herramientas, el uso del internet, del intranet, de la interoperabilidad. Hay que hacer pasantías donde se han mejorado las buenas prácticas. Arequipa, Trujillo. Hay que hacer pasantías fuera. Yo, sin temor a equivocarme, creo que Costa Rica, aunque es pequeño, me dice, no es muy pequeño. Sí, pero está haciendo. Y Chile, hay que llevar para que los mismos jueces hablen con los jueces y le digan que eso sí funciona. Que ahora los jueces tienen más tiempo para su casa, para su familia. Que los jueces pueden ver a sus hijos y a sus nietos. Recuperemos el derecho a la familia que necesita tener un juez. Tenemos que cambiar de lenguaje. La Escuela Judicial de Costa Rica me quedé impresionado cuando su primer curso, lenguaje democrático en los jueces, su primer curso. Los jueces tienen que hacer caso al derecho a comprender. Los litigantes tienen derecho a entender las resoluciones que se emitan o las decisiones. Además, un proceso oral es un proceso sumamente ecológico. ¿Cuántos millones de árboles se cortan para hacer papel? Y creo que si estamos en una onda de la ecología, no solamente apagar las luces, no usar papel. Hemos propuesto, y le decía ayer a los doctores Priori y Arellano, la conciliación que hoy día escuchaba al doctor, la conciliación entre procesos, pero si los magistrados no conocen teoría del proceso, no se les ha capacitado en teoría del proceso, podrán hacer propuestas o irán siempre a la media. Si me piden 200.000 y una persona recoge 100.000, ya pues 150.000 más o menos es la equidistancia entre uno y otro, y eso propuesto. La teoría del conflicto implica mucho más. Implica hablar de posiciones, implica hablar de intereses. El proceso electrónico ya avanzó. El 1.0 nos hablaba Brasil, el 2.0 nos hablaba hace poco, ya está en el 3.0. Ahora hablamos del hipertexto, ya no los textos, el hipertexto metido allí. Y eso es escritura. Pero hay que trabajar también con los colegios de abogados. La labor que ha emprendido el doctor Lama y el grupo que trabaja con él es una labor casi de alguien que tiene que ir con un peregrinaje total. Hay que ir a todos los colegios de abogados, hay que ir a todas las facultades de Derecho, hay que pedirle a SUTEDU que cambie la enseñanza, que le digas a la Facultad de Derecho que cambien esa enseñanza, que nadie la entiende. Y nosotros creemos que somos iluminados, ¿no es cierto? Lo que no está en expediente no es de este mundo. Y José Chávez Resende, cerrando una conferencia, decía, lo que no está en Google no es de este mundo. Recuerden, señores jueces, hay que atreverse. Esa es la palabra clave. Atrévanse al cambio. Atrévanse a cambiar este sistema que no les está ayudando para nada. Ojo, no hemos hablado de las enfermedades laborales, presión alta, obesidad mórbida. Muchos tienen parálisis por eso de trabajo. No mueran en su despacho. No queremos jueces que miren solamente su despacho, queremos jueces que levanten la vista y vean más allá de su despacho. De verdad, el futuro es de ustedes.
Muchas gracias.